A todos. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a entrar lo que es la provisión de agua domiciliaria para un edificio en altura. En la clase anterior hicimos la introducción de el desarrollo de lo que sería un objeto arquitectónico de densidad media, donde nosotros vamos a proyectar instalaciones que son similares a las que hicimos para una vivienda unifamiliar. Acá lo que hacemos es un cambio de escala, donde el edificio en sí cobra otra complejidad, notoriedad, y en el cual también, por carácter transitivo, nos lleva a que tengamos mayor atención en el proceso de diseño de una instalación sanitaria para un edificio en altura o de esta escala o densidad media. Los conceptos físicos que nosotros vimos en las instalaciones 1 también tienen presencia en estas instalaciones 2, con algún tipo de variantes. Las características de estas variantes van a estar dadas principalmente porque en el mismo espacio físico, en el mismo lote, vamos a tener en conjunto un sinnúmero de departamentos, oficinas, espacios comerciales que van a compartir el mismo sistema sanitario y de otras instalaciones complementarias en ese mismo edificio. Los conceptos físicos al cual yo me estoy refiriendo van a estar presentes, pero acá van a estar presentes en serie, o sea que van a estar presentes en cantidad, en simultáneo, en el mismo tiempo real y probablemente compartiendo el mismo espacio físico. Es allí donde nosotros, como diseñadores, proyectistas, vamos a tener que tener una, una atención pormenorizada y estar atento a cualquier tipo de situación particular, porque acá vamos a tener espacios físicos que nos van a demandar compartir instalaciones heterogéneas y compartiendo también espacio con todo el sistema estructural bastante amplio y complejo que tiene un edificio de estas características. Es decir, vamos a cambiar de escala, vamos a subrayar principalmente eso, y allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta qué nivel de atención le vamos a dar a la conjunción y al armado para abastecer de estas instalaciones sanitarias pertinentes para un edificio en altura. Bueno, acá en la instalación domiciliaria de provisión de agua. Instalación domiciliaria, habíamos dicho ya en el cuadro general de todas las instalaciones, es lo que compete a lo que ocurre dentro de la propiedad privada, en todo lo concerniente a lo que es instalaciones sanitarias. De la línea municipal para afuera es el área pública y son las instalaciones de alimentación y abastecimiento, en este caso de agua potable. Y eso forma parte de entes reguladores que son los encargados del suministro de agua dentro de una ciudad. El suministro de agua potable en una vivienda implica tres tipos de instalaciones. Yo hablo de vivienda porque en este caso me estoy refiriendo a una unidad locativa dentro de lo que es el propio edificio. Una es la instalación de agua fría, indispensable por el lado que se lo mire. La otra es el agua caliente, ya estamos entrando en otoño y tenemos otras temperaturas en el cual tenemos que acondicionar el confort en la higiene de nuestro cuerpo, entonces tenemos que tener un sistema de agua caliente que acompañe estas necesidades. Y por último, la de saneamiento, que es fundamental también, que incluye todo lo correspondiente a la evacuación de las aguas residuales y pluviales. Son obligatorias, obviamente, en toda edificación, en todo inmueble, que linde con cañería habilitada. O sea, todo lo que nosotros vamos a proponer y vamos a materializar en la propia construcción
es dentro de lo que el reglamento nos permite y en el cual vamos a estar totalmente fiscalizados e inspeccionados, tanto por la empresa, por el director de obra, pero también en algunos puntos, en la etapa final, cuando tengamos que habilitar la obra, vamos a tener injerencia ya de los diferentes organismos públicos que verificarán el buen arte de la construcción dentro de la vivienda. Es que de allí se subdividen en lo que son instalaciones externas e internas. Las externas sirven para conectar la cañería distribuidora con la instalación domiciliaria. O sea, conocemos bien de lo que es la provisión de agua potable, de red de alimentación y cómo entran los diferentes canales comunicacionales de distribución a la vivienda, que es la instalación domiciliaria. Y ahí es donde nosotros concentramos y donde tenemos nuestro espacio, nuestro radio de acción como profesionales. Las internas comprenden un conjunto de cañerías, accesorios y artefactos que constituyen el servicio de la vivienda. Es decir, que no solamente estamos hablando de lo que es la conducción, el traslado de este fluido importante que es el agua mediante las cañerías, sino que también cómo llega a sus puntos finales, que serían los diferentes artefactos sanitarios, como son el lavatorio, el bidet, el inodoro, la ducha, la pileta de la cocina, la pileta a lavar, canillas de servicio que pueden estar ubicados en algunas dependencias que tengan estos departamentos. Cuando estamos en el proceso proyectual, voy a tener una cantidad de normas, de un requisito, en el cual es como un programa de necesidades que forman parte de lo que es el programa que me está demandando el cliente o el grupo inversor en el cual yo tengo que desarrollar esta propuesta sanitaria para todo el edificio en su conjunto. En la etapa de anteproyecto, que son los primeros pasos iniciales en este proceso proyectual, es cuando ya hay una definición del punto de vista del diseño, de la forma, de la función, y es cuando el proyectista, el arquitecto, empieza a ver las diferentes etapas de materialización y qué tiene que tener en cuenta. En principio es todo lo tecnológico correspondiente al sistema estructural y después del sistema estructural aparecen ese mundo complejo, ese universo vasto y abarcativo que son las instalaciones sanitarias y las instalaciones complementarias que este edificio va a necesitar indefectiblemente para el buen funcionamiento, obviamente, reitero, en función del requerimiento de la calidad que pide el grupo inversor. Bueno, lo otro es conocido por nosotros cuando proyectemos, obviamente que vamos a tener el lugar destinado en función de lo que yo creo lógico como proyectista, la ubicación de los núcleos sanitarios dentro de cada planta de departamento. Entonces aparece el espacio y lo tengo que ver obviamente en planta y en corte, como cualquier otro ambiente constitutivo de esta vivienda. Y ahí ya tengo que empezar a amalgamar y tener un contacto fluido, muy dinámico con el ingeniero estructuralista, para evitar tener algún tipo de contacto crítico, una interposición física espacial con lo que son los elementos estructurales, llámese columnas, vigas de encadenados, vigas superiores, fundaciones en toda su gama, depende qué tipo de fundación se haya optado, pero en definitiva pasan a ser elementos que generan obstáculos en el recorrido de las instalaciones. Entonces hay que conocer bien de lo que se proyecta desde el punto de vista de las instalaciones, pero también
qué grado de familiaridad y acompañamiento tiene con los sistemas estructurales, que en ningún momento haya, digamos, una situación crítica de superposición y de obstáculo en el recorrido, sean de la estructura o sea de las instalaciones sanitarias o otro tipo de instalaciones. El otro punto que hay que tener es diseñar los conductos sanitarios para facilitar la conexión de las instalaciones y su post-mantenimiento. Esto tiene varias lecturas, podemos decir, donde yo tengo una lectura inmediata del desarrollo en sí intrínseco dentro del ámbito núcleo sanitario. Baño, cocina o lavadero. Desarrollo todo lo que conocemos en planta, pero como son unidades locativas que están una arriba de la otra en un edificio en altura, todo esto tiene que tener un hilo conductor estructural que va uniendo todo lo producido, todo lo que se alimenta en todas las unidades locativas. Es un hilo conductor, una estructura, y yo tengo que tener un espacio diseñado exclusivo para poder contener el edificio cuando se va desarrollando de un piso a otro piso. Y eso también amerita tener un conocimiento por parte del ingeniero de la ubicación que yo estoy proponiendo para la ubicación de estas cañerías, porque vamos en el mismo espacio, vamos a tener que compartir cañerías de alimentación de agua fría, agua caliente, gas, electricidad, probablemente instalaciones de climatización, aire acondicionados, calefactores, y también el mismo espacio pasa a ser como un ducto de ventilación para todos aquellos núcleos sanitarios que no tengan ventilación directa, es decir, que van a indefectiblemente tener una ventilación forzada por este conducto previamente diseñado. Y en algunos casos vamos a tener conductos que tienen un ejemplo así muy general, que tengan espacios de 40 centímetros por 80 centímetros, 1 metro, que no solamente contienen estas cañerías de alimentación y evacuación, sino que también hacen de grandes respiraderos de todos estos ambientes. Así que amerita tener un espacio en el cual tenemos que intercambiar fluidamente estas necesidades que va a requerir el edificio entre el arquitecto proyectista, el ingeniero calculista y nosotros como potenciales diseñadores sanitarios. Es una triangulación que tiene que tener mucha fluidez para que eso tenga un correlato con mucho éxito, con mucha eficiencia después en la realidad, en el momento que se empiece a materializar este edificio. El otro punto que hay que tener en cuenta es en los núcleos húmedos intentar colocarse los rasos suspendidos. Vamos a ver ahora diferentes ejemplos en este día de cómo vamos a hacer principalmente todo lo correspondiente a evacuación, en el cual lo importante es que tengamos cielos rasos suspendidos a los efectos de entrar inmediatamente como lugares de accesos en potenciales lugares que puede haber problemas dentro de la cañería. Me estoy refiriendo en este caso principalmente a toda la parte cloacal, que vamos a ver en la otra unidad temática, pero estamos viendo, como dije bien en esta placa, los requerimientos de diseño. Ahí están todo ese abanico amplio de instalaciones que nosotros tenemos que proponer a tal fin. Luego aparece el diseño de las instalaciones con el fin de racionalizar material y energía. Bueno, hay un precepto, hay una máxima muy importante dentro de las instalaciones, independientemente del tipo de las mismas, que tienen que ser trazos directos, sencillos, simples, no tienen que ser rebuscados,
porque hay varios factores que hay que tener en cuenta para que eso realmente tenga una duración en el tiempo y por carácter transitivo se pueda expresar la calidad misma del material, de la idea y de la ejecución de lo que se propuso. Entonces tenemos que tener, en principio, que el fluido que está recorriendo dentro de esas cañerías llegue con todas las características físicas, químicas necesarias del cual se necesita para abastecer estas condiciones sanitarias, sino que también cumpla con estos preceptos físicos, pero también es importante que se pueda mantener en el tiempo. Entonces tiene que tener un rápido acceso a este sistema de cañerías para poder hacer el mantenimiento en el tiempo. El día de mañana que haya algún tipo de entorpecimiento en el fluido o que haya que cambiar alguna pieza deteriorada, fisurada o rota, en el cual el propio, el propio técnico de mantenimiento pueda hacer el cambio y el arreglo de este problema en ese punto sin romper mayormente la propia estructura o los propios materiales constitutivos, sino que se entra y este cielo raso, por ejemplo, suspendido, se puede acceder y se vuelve a reponer inmediatamente. Bueno, hoy por hoy también otro de los tópicos importantes es el máximo de sustentabilidad y energética, es decir, buscar un equilibrio en el consumo y en la provisión de todas estas energías al efecto de que el edificio tenga el menos consumo energético en su totalidad, porque obviamente va a pasar a ser un edificio de alto costo, no solamente desde el punto de vista edilicio, constructivo inicial, sino que también puede llegar a ser muy caro a través del tiempo por el propio tipo de mantenimiento, dado probablemente la falta de criterio en el uso de algunos materiales que no tienen esta sustentabilidad energética y que están consumiendo más de lo debido. Obviamente eso va a tener una consecuencia directa en lo que es la parte económica del costo de grandes erogaciones a la hora del mantenimiento, pero también a la hora de pagar los consumos de todos los propietarios de ese edificio. Y la otra que queda, que no la vemos en esta materia, sino que ya la vamos a ver en la otra instalación 3, incorporar artefactos ambientalmente sustentables como colectores solares, tanques retardadores y otros artefactos que hoy por hoy dentro de la tecnología sanitaria en otras partes del mundo lo están utilizando con mucha frecuencia. Eso evidentemente sabemos muy bien que hay a medida que pasa el tiempo, hay serios problemas de abastecimiento de petróleo, en el cual la mayoría de estas tecnologías funcionan, la carencia de combustible, y se está analizando y se está llevando a cabo el uso de todas estas nuevas tecnologías sustentables mediante el uso de colectores solares, energía eólica, etcétera, que ayudan a poder seguir manteniendo una tecnología que lleve confort a todos estos ámbitos arquitectónicos y obviamente para todos los habitantes que gozan de estos diseños. Entonces, eso también se lleva a cabo actualmente con mucho más énfasis en estos edificios de grandes metros cuadrados por sobre viviendas unifamiliares que son de otro costo, de otra complejidad y de muchos metros cuadrados cubiertos menos. Entonces, el costo-beneficio es muy marcado, muy diferente, entonces aquí amerita hacer una inversión extra en incorporar estos artefactos sustentables desde el punto de vista ambiental.
Eso en líneas generales estuvimos viendo de los requerimientos en el proyecto. Y acá vamos a ver los ítems que tenemos que considerar a la hora de proyectar. Presión de agua en la red pública. También tenemos conocimiento que tenemos una ubicación dentro de la trama urbana en el cual tenemos una X presión de agua, tenemos un alcance de nivel piezométrico diferente en todas las viviendas que están dentro de una manzana y en la trama urbana misma. Esa presión de agua obviamente escapa a todo lo concerniente a nuestro ejercicio dentro de la parte proyectual de la vivienda. Es alcance exclusivo, específico del organismo encargado de suministrar agua. La provisión de agua potable dentro de toda la ciudad, que es el organismo de obras sanitarias. Es, digamos, el organismo que me va a determinar en función de la ubicación que tiene mi lote dentro de la trama urbana, es decir, qué presión de agua va a corresponder a la vivienda colectiva que pienso desarrollar en tal lote ubicado en la trama urbana, como dije. Tener en cuenta presiones interiores necesarias. Acá vamos a tener una puja interesante porque imaginemos que nosotros vamos a tener en un edificio de 10 plantas, por ejemplo, propuestas de desarrollo interior variadas, departamentos que pueden ser de 1, 2, 3 dormitorios, departamentos en duple, donde el cual van a ser edificios que, reitero, en función de la calidad misma, van a tener más de un núcleo sanitario incorporado en cada departamento, por ejemplo. Es decir, si hay departamentos de 3 dormitorios, es muy probable que tengan 2 baños y un toilet, o sea que más lo que es el local cocina más el local lavadero, o sea que ya en cada unidad temática hay una complejidad que se va a complicar, va a sumarse, va a incrementarse en X cantidad de baños por piso y con una totalidad de 10 pisos, por ejemplo. Bueno, en ese caso vamos a tener que tener en cuenta un cálculo muy, muy específico, muy fino de lo que es todas las cañerías, porque vamos a tener presiones interiores que tener en cuenta muy, muy, muy atentamente, porque pueden haber deficiencias en el servicio, llegado el caso que yo no haya estado muy atento en la hora del diseño y a la hora del cálculo de las mismas. Entonces, puede haber situaciones críticas, situaciones, digamos, de problemáticas durante el uso a través del tiempo de este edificio y se pueden ver reflejadas principalmente en la poca claridad a la hora del cálculo de estas presiones interiores dentro de las cañerías. El tipo de edificio es otro de los ítems a considerar. Bueno, ahí principalmente me tengo que detener un minuto para decir que podemos tener, el tipo de edificio está directamente relacionado a la inversión que se va a hacer el edificio y al perfil de dueño, inquilino que va a formar parte del edificio. Ese edificio puede ser un edificio económico, de terminación económica, puede ser un edificio de terminación media, o puede ser un edificio de excelente terminación, un edificio premium, donde las prestaciones son muy superiores a los dos anteriormente citados. Obviamente que el público consumidor de estos edificios tiene otro poder adquisitivo, entonces hay que estar ofreciendo una calidad tecnológica y de servicio totalmente diferenciada. Eso también tiene que conocer, es una de las primeras preguntas que el grupo proyectista o el arquitecto encargado del edificio pregunta al grupo inversor
qué inversión estimativa piensan hacer en el edificio y a qué público está direccionado para su consumo. Entonces, eso también va a ayudar a que el edificio tenga una simpleza en todo su desarrollo, no solamente sanitario, sino también constructivo, o sea, un edificio con una complejidad tecnológica constructiva que demande mucha atención, digamos. Obviamente que esto tiene que, o sea, no es barato, pasa a ser un edificio caro porque el grupo inversor demanda en su programa de necesidades un edificio de estas características y cuenta con un presupuesto acorde y suficiente para llevarlo a cabo. Entonces el arquitecto está pensando qué tipos de artefactos, cañería, trabaja con otra libertad en el cual se está buscando la excelencia misma en calidad y servicio que demanda esta categoría de edificios. Y acá el otro punto es tecnología, material y ejecución, que tiene un correlato directo con el tipo de edificio que se va a utilizar. Fíjense que el común denominador, me estoy refiriendo, aparte de todo lo tecnológico de instalaciones, me estoy refiriendo a qué se invierte en el edificio. Estoy hablando de el monto de dinero a invertir en estos edificios. Entonces, me está pautando cosas importantes. Yo tengo que estar muy atento, tengo que estar muy fino para el desarrollo proyectual de estas instalaciones sanitarias que me están demandando. Después también, cómo es, digamos, esta convivencia con todo lo otro que conforma el edificio, que es la propia arquitectura del mismo, la altura, la forma y toda la otra tecnología concomitante a las instalaciones sanitarias. Es decir, el edificio, obviamente, si es un edificio de altas prestaciones, de alta categoría, todo, no solamente las instalaciones en sí van a ser de muy buena calidad, sino que todo lo otro que corresponde también tiene que tener la misma índole y la misma calidad. Es decir, el muro, la cáscara, el muro contenedor, el nivel de terminaciones de solados, griferías, el nivel de terminación de todo lo que es paredes, todo lo que es terminación de mobiliario. Bueno, hace un todo en general en el cual todo tiene que tener una sintonía, tiene que ser una sinfonía de buena calidad en todo sentido. Bueno, abajo de la imagen, un concepto general que cierra un poco en síntesis todo lo que estoy expresando, que es el correcto funcionamiento de las instalaciones en la etapa proyectual. Correcto diseño y funcionamiento, no solamente de las instalaciones, sino en la totalidad de lo que propone un arquitecto. Y utilizar también todo lo que, obviamente, las herramientas de tecnología que ustedes ya conocen, de dibujo, que también ayudan a tener un mejor diseño en las instalaciones, que son los renders, AutoCAD, hasta los programas nuevos que hay para computar instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas de gas, que hacen un mejoramiento en la calidad en todo sentido, proyectual y de materialización de lo que estamos proponiendo. Acá ya nos metemos directamente en cómo proveemos de agua potable al edificio que estamos proponiendo. Las imágenes que van acá a ver son conocidas por ustedes, son familiares, pero que en este caso ya tienen una complejidad porque estoy trabajando con una escala superior a lo que me demandaba anteriormente en una vivienda unifamiliar.
Acá yo voy a estar trabajando con un tanque que va a superar tanque de reserva de más de 4.000 litros y a partir de ahí van a ir apareciendo complementariamente situaciones, accesorios, artefactos en el cual yo tengo que ir agregando a todo este sistema que tiene que funcionar muy bien, eficientemente y que sea constructivamente muy óptimo. Un edificio de estas características, y volviendo a repensar el concepto inicial de niveles piezométricos, por más que esté a muy poca distancia de un tanque de distribución dentro de la trama urbana, indefectiblemente va a tener que contar con la complejidad que me pide un sistema de alimentación a un edificio de estas características. Un edificio de altura, un edificio de una gran cantidad poblacional de personas viviendo constantemente o personas que fluctúan temporalmente en horarios porque el edificio puede llegar a tener oficinas, puede llegar a tener locales comerciales, pero también son personas que constantemente están haciendo uso de esas instalaciones sanitarias. Entonces yo me veo obligado inmediatamente a tener un sistema de bombeo, un sistema mecánico, electromecánico, de alimentación, de traslado de esa gran masa de volumen de agua acumulado en la planta baja, en los subniveles, en los subsuelos, para alimentar ese gran contenedor superior que tiene el edificio, que es un tanque de reserva, un tanque mixto, en el caso que yo tenga que hacer una alimentación a un sistema de incendio, de extinción por agua, que supera ostensiblemente esa mayor capacidad de 4.000 litros. Entonces, el tanque de bombeo tiene que tener una entrada exclusiva, conexión exclusiva, todo lo proveniente de la red de alimentación que nos provee obras sanitarias. Un juego de bombas, estamos hablando en plural. Se recomienda que el edificio de estas características no tenga solamente una electrobomba, sino que tenga una o dos más. Estamos hablando de 2, 3 y hasta 4 electrobombas que pueden llegar a tener una función ya prediseñada, preestablecida de un trabajo en conjunto o un trabajo individual, pero que son electrobombas que están esperando ser utilizadas en caso que haya desperfecto o algún tipo de problema mecánico de esa propia bomba que está funcionando en ese momento. Entonces, inmediatamente, mediante un sistema de bypass, se pone en funcionamiento esta electrobomba que está de suplente, pero pasa a ser titular principal y vuelve a funcionar. También acá, en función de lo que se puede llegar a calcular en función de esa gran población, podemos también diseñar que haya un trabajo en conjunto de las electrobombas porque tenga una masa de agua que supera en la demanda que pide este tanque de reserva que el agua depositada en la parte inferior del edificio llegue en tiempo y forma lo más rápidamente posible. Y que probablemente con la utilización de una sola electrobomba no sea suficiente. Es allí donde tenemos que tener dos electrobombas que estén trabajando en simultáneo y mandando ese gran volumen almacenado en la parte baja del edificio hacia la parte superior donde está este tanque que estamos mencionando. Y ahí donde nosotros tenemos que, también se calcula y tenemos que tener el criterio de la dinámica del funcionamiento adecuado de este tipo de instalaciones.
Nosotros manejamos el concepto físico, pero no podemos tener el mismo criterio proyectual y constructivo que teníamos para una vivienda unifamiliar. Yo acá estoy hablando de un edificio que probablemente tenga 80 o 90 departamentos en altura en el mismo lote. O sea que acá la demanda es totalmente diferente a lo que es una vivienda unifamiliar por todos nosotros conocida. Entonces yo tengo que tener inmediatamente el chip de que yo estoy trabajando en otra escala. Vuelvo a reiterar porque este es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta en estas instalaciones porque yo estoy hablando de una escala muy superior a la escala de densidad baja que es una vivienda unifamiliar. Yo estoy trabajando en una densidad media. Reitero, estoy hablando de un edificio de más de 5 pisos, 10 pisos y más. Y se pueden agregar otros objetos arquitectónicos complejos, como una escuela, como un hotel, como un hospital, como una estación de trenes, un aeropuerto, una de ómnibus. Estamos hablando de una gran escala eh, que tiene mucha variabilidad en función también de la densidad poblacional de la misma que consume este tipo de edificios. Bueno, entonces yo también tengo que acompañar ese criterio, o sea, tengo que ponerme en modo de un edificio de otra complejidad que no es la vivienda que yo ya estaba acostumbrado a trabajar constantemente. Y obviamente todo lo que es cañerías de aspiración, o sea, todo lo que estoy mandando de abajo hacia arriba, esa gran columna de alimentación, sino que también todo lo otro concerniente a lo que es de la distribución. Una vez que gravitacionalmente empiezo a distribuir a cada uno de los núcleos sanitarios previamente ubicados arquitectónicamente de acuerdo a la creación del arquitecto dentro de cada una de las plantas. Entonces, yo tengo que tener, reitero, una instalación muy ejecutiva, funcional, eficiente, no tiene que ser rebuscada en ningún sentido porque pasa a ser una cañería cara. Cara porque hay un mayor consumo de materiales en forma inútil, pero también va a haber un alto consumo, o mejor dicho, una alta erogación en el mantenimiento, porque no fue bien proyectada y fue mal ejecutada. Entonces son conceptos, tips que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de proponer instalaciones sanitarias para estos edificios de otra complejidad. Bueno, acá en la gráfica que tiene esta placa vemos la toma desde la cañería de provisión, obviamente pasó por una llave maestra, un medidor, la entrada al edificio, tiene su correspondiente circuito por donde pasa, esto es un esquema, fíjense que a medida que avanza el desarrollo de las instalaciones aparecen un accesorio muy importante que son las llaves de paso del tipo exclusa que me van particionando el sistema. Vamos a recordar que esto tiene una lógica de ubicación y de colocación de estos accesorios que a mí me permiten en el futuro tener cortes parcializados dentro del sistema a los efectos de verificar, controlar, modificar y cambiar determinados componentes que puedan tener alguna falla o deterioro dentro de su propio material. Roturas, fisuras, golpe mediante el poco cuidado de la gente de mantenimiento, estas cañerías pueden tener algún tipo de situación de perjuicio y que altere el funcionamiento de toda esta instalación. Hay otro punto que hay que tener en cuenta que el espacio físico de ubicación, de alojamiento, es importante. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos un tanque de reserva que lo vamos a calcular. Puede ser un tanque mixto en el cual después
de hecho ese cálculo pertinente, reitero, en función de la cantidad de núcleos sanitarios, la cantidad de personas que habitan el mismo, mediante un tercio, un cuarto, un quinto de la capacidad del mismo, voy a tener el tanque de bombeo. O sea, ahí fíjense el criterio ya del punto de vista del cálculo analítico que tengo que tener en cuenta para ir pensando qué capacidad, qué tipo de tanque de bombeo voy a tener en, eh, en la parte baja del edificio. Y me está dando medidas, yo estoy trabajando con medidas, con algo concreto, tangible. Y ese tangible me va a pedir un espacio contenedor de alojamiento que tiene que ser exclusivo, son lugares donde no cualquiera del edificio tiene acceso, tiene que estar debidamente cuidado, protegido y obviamente mantenido por el personal destinado de mantenimiento para que se controle diariamente y periódicamente el buen funcionamiento de todo el sistema. Acá vamos a ver en la gráfica la entrada de la provisión de agua al tanque de bombeo y el tanque de bombeo va a tener su capacidad previamente calculada, en su interior va a tener una, digamos, bueno, perdón, no me estoy acordando, un flotante mecánico que deja entrar y corta el suministro de agua cuando el tanque de bombeo cubrió la capacidad establecida del mismo. Pero también aparece la presencia formal de un flotante eléctrico automático, es decir, se cumplió el primer paso de funcionamiento, que es almacenar X cantidad de agua proveniente de la red para abastecer este tanque ubicado en la parte superior del edificio. Tiene un cálculo, tiene una capacidad y posteriormente se procede al almacenamiento en la totalidad del mismo. Pero ¿cómo se asciende esta gran masa, esta gran cantidad de metros cúbicos alojados en la parte inferior del edificio hacia una altura que puede ser de 20, 30 metros de altura que puede tener el edificio, donde va a estar ubicado este tanque reserva o tanque mixto de X cantidad de litros que son de consideración? Obviamente ahí va a tener que tener un trabajo coordinado en lo que pide el tanque reserva cuando está vacío y va a pedir mediante este sistema, este accesorio que es el flotante eléctrico automático, va a pedir en función de lo que tengo pensado, ese volumen de agua que está en la parte inferior que tiene que ir a la parte superior. Y ahí donde el flotante eléctrico automático es que funciona. Se supone en la realidad que cuando se consumió el agua de la parte superior, el tanque obviamente queda vacío, el tanque reserva, y el tanque de bombeo tiene que estar lleno. Es allí donde el tanque reserva está pidiendo al tanque de bombeo que eleve esa cantidad de agua almacenada, reitero, en la zona inferior del edificio. Y es ahí donde el medio que genera ese funcionamiento, esa acción, es el flotante automático, eléctrico, que es el que acciona las electrobombas ubicadas en la parte inferior, haciendo que eleve mediante esta columna de elevación hacia la parte superior del tanque reserva y se arme este circuito virtuoso de abastecimiento de agua almacenada en un tanque bombeo hacia el tanque reserva y volver a cargar en el momento que se consuma lo que está almacenado en el tanque reserva y así sucesivamente. A este sistema hay que acompañar algo también que es muy importante, que tiene que tener el medio que mueva las electrobombas, que es un circuito eléctrico.
obviamente con sus propias llaves termomagnéticas, un tablero destinado exclusivamente a toda la energía que viene para el circuito de alimentación en las electrobombas. Acá estamos hablando de electrobombas que pueden tener una capacidad de rendimiento de más de 1 HP, 2 HP, 3 HP, que van a potenciar que en tiempo y en forma manden rápidamente esta cantidad de volumen de agua alojado en este tanque de bombeo. Si es un tanque de bombeo como el que está en la placa, obviamente hay una familiaridad con este tanque reserva en todo lo constitutivo. También tiene una suerte de puente de colector en el cual está saliendo, porque puede ser que propongamos diferentes tipos de tanques de bombeos individuales, como los que hay ahora en el mercado, que también pueden tener su uso como tanque de reserva, pero tienen una conexión de vasos comunicantes y después tiene que salir una sola cañería de impulsión hacia el tanque de reserva. Pero entre ellos tiene que tener una conectividad de tramos rectos, la utilización de uniones dobles, probablemente algún tipo de reducción y la aparición de lo que son las válvulas esclusas de limpieza, que siempre van a estar a la salida como punto final en cada uno de los tanques de bombeo que contienen en serie este volumen ya previamente calculado y planificado. Sabemos muy bien que son válvulas esclusas, que en este caso tienen la función de, sobre todo, de mantenimiento y limpieza, lo que son las válvulas de limpieza, pero es la misma válvula, físicamente hablando, de lo que es la que forma parte de los colectores, en el cual función principal es cortar, parcializar ese tramo del sistema a los efectos de cambio, mejora, colocación o recambio de determinadas partes. Entonces, es un corte del suministro. Obviamente que esto hay un trabajo en simultaneidad y la aparición de la misma tiene un porqué. El porqué es que el edificio se sectoriza en el lugar donde hay el problema. Pues es lo mismo que pasa con las llaves de paso del tipo esclusa que tengo que poner en cada uno de los núcleos sanitarios que yo proponga en el edificio. En cada baño tener una llave de paso de tipo esclusa para el agua fría y el agua caliente. Eso, el criterio es que si yo sé puntualmente dónde está el problema, inmediatamente hago el corte, secciono el suministro, pero no dejo el resto del edificio sin funcionamiento. Solamente abarco y me concentro puntualmente donde tengo que hacer el arreglo, reparación o mantenimiento. El resto del edificio sigue funcionando normalmente y ni se entera de que hay reparaciones y que el suministro de provisión de agua fría o agua caliente funciona con total normalidad. Pero todo eso gracias a la planificación, al diseño y al correcto, a la corriente, al correcto construcción de todo este sistema de instalaciones, es decir, la buena mano de obra que se dispuso para la ejecución de estas obras. O sea, estamos hablando no solamente de un análisis desmenuzado, particionado de todos los componentes, sino que también hablamos que el resultado final de calidad y todas las bondades se reflejan porque todas estas partes individuales funcionan muy bien por sí mismas, sino que también funcionan colectivamente con el resto de los elementos que hacen a la totalidad del sistema. Y ahí donde aparecen un buen proyecto, o sea, aparece la buena ejecución por parte del arquitecto, hay una buena mano de obra de ejecución, estoy hablando del sanitarista, y también hay una buena provisión de materiales de excelente calidad. O sea, se arma un triángulo virtuoso donde
obviamente el resultado final es una instalación que dura mucho tiempo de desarrollo a través del tiempo y su mantenimiento es el mínimo y básico del que fue calculado. Es decir, ahí se ve la calidad en el tiempo de la buena ejecución de estos tres componentes importantes que termino de mencionar. Hoy por hoy aparece algo que en la región no era muy utilizado, que es la utilización de tanques hidroneumáticos. Acá hay un edificio, hay uno que ya lo tiene en ejecución y hay otro que está, uno que ya lo usa, mejor dicho, y otro que está en proceso de ejecución. La Torre Harmony, que ustedes creo que conocen todos, ubicado en la calle Formosa, la calle Resistencia, un edificio de cerca de 20 pisos, no tiene tanque mixto en la azotea, es decir, el proceso proyectual consideró no utilizar esa gran masa de agua depositada en las alturas, en la parte superior del coronamiento del edificio. Y acá hay un análisis costo-beneficio realmente, porque eso tiene un impacto directo en la propia estructura de sustentación del edificio. Es decir, siempre vamos a estar ligados directamente con todo el sistema estructural hablando de las instalaciones, desde las instalaciones. Ustedes por estructura sabrán muy bien que el edificio tiene el peso propio de los materiales, pero la propia sustentación en conjunto que tiene que tener el esqueleto murario estructural que tiene que sostenerse de todos los pisos constitutivos en altura que propone el arquitecto. Pero aparece de parte de la instalación un agregado que por lo general en esta parte del país todavía se sigue usando, que es la aparición de un elemento importante como un tanque mixto o un tanque reserva, que es de hormigón en la mayoría de los casos, que ya tiene un peso específico y después hay que agregarle el peso mismo de los miles de litros que están depositados en el mismo a la altura. O sea, fíjense la cantidad de peso, no diría muerto, pero peso estático ubicado en las alturas que se ven obligados a tener otro tipo de estructura con otra solidez, pero también con una demanda mayor de materiales. Estamos hablando de mayor cantidad de hierro, de acero y mayor cantidad de hormigón probablemente. Entonces, ese análisis costo-beneficio del punto de vista presupuestario puede llegar en muchos casos a decir no, vamos a optar por un servicio de tanque hidroneumático que se ubica en el nivel inferior del edificio, que puede ser una planta baja, técnica, puede ser un subsuelo en el cual tiene un acceso directo a lo que es la provisión de agua proveniente de la red domiciliaria, pero también tiene mucho beneficio desde el punto de vista de un acceso directo desde el mantenimiento de todo lo que es el sistema de electrobombas, el mismo tanque hidroneumático que eleva el volumen ya calculado de agua a todos los núcleos sanitarios superiores, inclusive el tamaño mismo. Acá hay una reducción también hay que considerar, no vamos a analizar en sí lo que son los tanques hidroneumáticos, pero vamos a hablar del concepto mismo, es decir, estamos hablando de un recipiente de mucho menos capacidad de agua almacenada que tiene un tanque reserva. Acá hay un movimiento, un solo movimiento que equipara a dos objetos que yo no voy a necesitar colocar. Con la colocación de un tanque hidroneumático no hay tanque de bombeo, pero tampoco hay un tanque de reserva en las alturas. Es un 2 en 1 en el cual, vuelvo a reiterar, del punto de vista presupuestario hay un análisis previo. Obviamente que esto tiene un alto costo de inversión
inicial, pero esto se amortiza en el tiempo desde mantenimiento, cantidad de agua consumida, almacenada, o sea que acá hay una cantidad de agua almacenada justa y preciada exclusivamente en la cantidad de agua que se utiliza en el edificio. No entra más de lo que tiene que entrar, pero tampoco hay un consumo más de lo que está calculado. Reitero, no es un equipamiento barato para un edificio, pero si hay una lógica empresarial de inversión, amerita bien la colocación de este tanque de neumático y hay que hacer un análisis de beneficio, del punto de vista costo-beneficio, de los pros y contras que puede tener la colocación de esto. Particularmente pienso que un edificio de la jerarquía del edificio que yo estoy contando de otros edificios es lo más ejecutivo que se puede optar porque todo lo que se ahorran en hierro, en estructura, en acero, en hormigón, tranquilamente se balancea con un buen servicio de tanque hidroneumático. Reitero, esto tiene que ver con la complejidad, el tipo de calidad de edificio que se está pidiendo y que el grupo inversor necesita para el edificio. Esto, ¿qué podemos decir de en sí del funcionamiento? Acá hay una cantidad, en la gráfica aparecen 3 electrobombas, pero puede haber de 2, puede haber de más electrobombas que 3. Siempre hay una relación en función de la escala, de la cantidad de personas. Un edificio no es igual a otro edificio nunca. Eso, por eso amerita un análisis particular. Podemos tener el concepto físico, disciplinar desde el ejercicio profesional, pero tenemos que tomarnos el tiempo justo correspondiente en el análisis previo proyectual de la colocación de todas estas instalaciones muy particulares y que tienen una complejidad que amerita tomarnos el tiempo de análisis. Y vamos a ver cómo funciona, no nos metemos directamente en la mecánica misma porque esto forma parte, digamos, de todo el área de la ingeniería electromecánica, donde aparecen las bombas, los presostatos, el tanque hidroneumático que elevan el agua a una presión regulada. Haciendo una analogía muy básica, podemos decir que es como para que ustedes vean el funcionamiento de un sifón doméstico que tenemos en nuestras mesas cotidianamente. Es decir, es agua que consumimos a presión. Hay una X cantidad de volumen de agua en el recipiente y el resto es gas a presión que hace que cuando accionemos el pico vertedor, el agua salga a una determinada velocidad. Son conceptos que también podemos ver similares, analógicos, en lo que es un elemento muy importante como puede ser estas máquinas presurizadoras para limpieza en los lavaderos, del tipo de compresores. Para no meterme en el concepto electromecánico, el funcionamiento tiene estas similitudes también en estos tanques hidroneumáticos. Obviamente que la complejidad es totalmente diferente. Del punto de vista de conceptos físicos es similares, funcionan así, y obviamente también todo lo concerniente a la parte energética de funcionamiento que tiene que tener su propio circuito específico de autonomía para que el funcionamiento, tiene un constante, es inmediato y constantemente tiene que superar esa altura atmosférica de, reitero, 20, 30 pisos de altura, 30 metros de altura o más, a una presión X, el agua tiene que ir de la parte inferior a la parte superior. Nosotros
obviamente lo que a nosotros nos compete es un trabajo coordinado con los asesores pertinentes, pero tenemos que trabajar no solamente con el ingeniero que maneja la ubicación, colocación y todo lo mecánico del mantenimiento, sino que también tener nosotros, el asesor sanitario, con todo lo que es correspondiente a las cañerías correspondientes y la buena ejecución de las mismas. Bueno, en la placa me dice el concepto en qué consiste un tanque hidroneumático. Es un cilindro metálico con aire comprimido en su interior que actúa como resorte descomprimiéndose hasta llegar al valor mínimo regulado y así el presostato pone en marcha nuevamente las bombas. Es decir, hay una X cantidad de masa de agua contenida alojada que se acciona a medida que empieza el consumo. Una vez que hay digamos, un consumo casi total del tanque hidroneumático, hay una entrada importante de agua y obviamente está toda esta preparación previa de las electrobombas que cargan con el correspondiente aire comprimido para que nuevamente esa agua salga con la presión y caudal adecuado hacia las alturas, alimentando todos estos núcleos sanitarios que tenemos propuestos. Esto después tenemos que ver bien también qué espacio le vamos a destinar en la planta baja. Esto todo tiene que tener no solamente una buena ejecución, también tenemos que estar muy atentos dónde lo vamos a alojar, porque tiene que tener una, digamos, una ubicación muy franca. Tenemos que pensar siempre en el posterior uso, entregamos llave en mano el edificio, pero también yo tengo que ver con el tiempo el uso de los propios habitantes, pero también después el personal de mantenimiento en los diferentes elementos constitutivos de la complejidad de esta instalación sanitaria, que tengan fácil acceso a todos estos artefactos complejos, digamos. No tener lugares que tengan poco movimiento del accionamiento de estos técnicos y que dificulten la tarea de mantenimiento. Eso también tenemos que pensar bien de todo lo que son los espacios ergonométricamente bien destinados, bien diseñados para que no haya ninguna, o sea, que haya un trabajo cómodo, sencillo, simple, directo del técnico encargado del mantenimiento de toda esta parafernalia. Bueno, Profe, sí. buenos días, disculpe la pregunta. En este caso, ¿qué representaría el color rojo? El color rojo es la instalación eléctrica que ven acá en la placa de lo que es la instalación eléctrica de alimentación para el movimiento de todas estas Y, electrobombas. y en la imagen anterior que tenía la otra página también. También todo esto de energía eléctrica. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Está? Fíjense que me alimentan el flotante eléctrico mecánico, es automático esto, eso se acciona exclusivamente mediante energía eléctrica. Tiene su propio tablero de llaves termomagnética, obviamente puede estar con un tablero general, un tablero secundario, que también hay una llave termomagnética para el sistema de flotantes automático, pero también una llave termomagnética para cada una de las electrobombas que están consideradas. Y fíjense que se respetan los colores convencionales que me van marcando las instalaciones que están protagonizando la complejidad de esta instalación. Bueno, Beto, hola. Sí, Gustavo, Vamos a hacer un recreo y retomamos en 10 minutos, por favor. correcto. Para un poquito el grabado y después